Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que, bueno, ha sacudido los cimientos del poder a nivel mundial. Hablamos de la reciente y masiva publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Así es. Y la misión es intentar dar sentido a esta balanza de información, porque no se trata solo de nombres. No, para nada. Se trata de entender las redes de influencia, de impunidad, que permitieron que todo esto pasara. Las fuentes que tenemos son millones de páginas de documentos, correos, fotos, todo liberado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y la escala es que es difícil de procesar. Más de 3,5 millones de páginas. Si las apiláramos, la torre de papel sería más alta que la Estatua de la Libertad. Es una locura. Y lo más inquietante de todo es que nos dicen que esto es solo la mitad. Exacto. Se estima que hay otros 3 millones de documentos que aún no hemos visto. Bien, vamos a desglosar esto. Es que la magnitud es parte de la historia. Digamos, tsunami de datos no apareció de la nada. Claro. Es el resultado de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, una ley federal que se aprobó a finales de 2025 y que en teoría obligaba al Departamento de Justicia a publicarlo todo. En teoría. En teoría. Era una respuesta a años y años de presión pública que pedía respuestas, ¿no? Pero la palabra transparencia como que no encaja con lo que pasó después, ¿verdad? La publicación llegó tarde y ha sido un caos absoluto. Totalmente. Vemos documentos con censuras enormes. A veces son páginas enteras tachadas de negro. Sí, sí. Y el criterio para censurar parece, totalmente inconsistente. En un documento ves el nombre de alguien y en el siguiente el mismo nombre está oculto. No tiene mucho sentido. Es que justo esa inconsistencia es lo que levanta sospechas. Y va más allá de eso. Hubo errores técnicos garrafales. ¿Te refieres a los datos de las víctimas? Exacto. En el proceso de redacción digital, de tachar los nombres, se expusieron accidentalmente datos personales de víctimas. Nombres, direcciones, información increíblemente sensible. ¡Qué terrible! Tuvieron que retirar miles de documentos temporalmente y, por supuesto, se desató una ola de demandas. Lo más indignante, según los abogados, es que mientras los nombres de las sobrevivientes quedaban expuestos por error, los de las figuras poderosas seguían perfectamente ocultos. Precisamente, lo cual nos lleva a la pregunta central que flota sobre todo esto. O sea, ¿estamos ante una incompetencia del gobierno a una escala épica o es algo más deliberado? Porque además de los errores, hay legisladores de ambos partidos y grupos de vigilancia que sostienen que el Departamento de Justicia ha liberado apenas la mitad de lo que tiene, aunque digan que ya terminaron. Y esa es la tensión fundamental que define todo este caso. Incompetencia masiva o un manejo controlado de la información para mitigar el daño. Y ninguna de las dos opciones es buena. No, para nada. Ninguna es tranquilizadora. La primera sugiere que el sistema es incapaz de manejar información sensible. La segunda, que el sistema está protegiendo activamente a ciertas personas. Y al final el resultado es el mismo. El mismo. Una transparencia a medias que genera más preguntas que respuestas. Y esas preguntas nos llevan directo a los nombres que sí han aparecido. Y aquí, antes de empezar, es crucial hacer una aclaración. Muy importante. Que el nombre de alguien aparezca en estos documentos no es una prueba de culpabilidad. Nuestra misión aquí es presentar el contexto en el que aparecen, según las propias fuentes. Exacto. Y esa es la confusión principal en el debate público. Los archivos no son un registro judicial, son, digamos, un registro de proximidad. De proximidad. Me gusta ese término. Claro. Lo que revelan es quién estaba dispuesto a estar cerca de ese poder a pesar de todo lo que ya se sabía. No es una lista de clientes, como ha dicho el Departamento de Justicia. Es un mapa de una red. Hablemos de un nombre que ha generado un revuelo tremendo, quizás por lo inesperado. Peter Attia, el influencer de la longevidad, del antienvejecimiento. Sí, su nombre aparece casi 2,000 veces. Y hay un correo de 2016 dirigido a Epstein que es simplemente grotesco. Describe la parte íntima de una mujer como, y cito textualmente, baja en carbohidratos. Y luego añade que aún espera los resultados sobre el contenido de gluten. Es muy difícil de leer. Es un lenguaje deshumanizante que te da una idea del ambiente que se respiraba en ese círculo.
Atia se ha defendido diciendo que era una broma de mal gusto, que era joven, que nunca participó en nada ilegal. Pero el daño ya está hecho. El daño reputacional ha sido inmediato. Ya tuvo que retirarse de varias juntas directivas, patrocinios. Muestra cómo la mera asociación y el tono de las comunicaciones ya tienen consecuencias muy reales. Otro ejemplo es Steve Tisch, el codueño de los New York Giants. Ajá. En un correo le pregunta a Epstein si una mujer es profesional o civil. La pregunta en sí ya es terrible. Y la respuesta de Epstein es aún más reveladora. Le dice, no me gustan los registros de estas conversaciones. Te muestra que eran conscientes de que lo que hablaban era como mínimo problemático. Claro, sabían que no debían dejar rastro. Precisamente. Y en otro correo, Epstein parece estar aconsejando a Tisch sobre cómo acercarse a una mujer. Le dice, está un poco asustada por la diferencia de edad, pero ve despacio. Uf. No es una prueba de un crimen, pero sí pinta un cuadro muy claro de la dinámica de poder, de hombres mayores y poderosos discutiendo sobre mujeres jóvenes como si fueran objetos a gestionar. Ahora, con Bill Gates la evidencia es más extraña, ¿no? No es un correo directamente de él. No, fue figurador de un mail, supuestamente escrito por Epstein, en nombre de un asesor de Gates. Y en ese borrador se alega que Gates buscaba medicamentos para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas. Ajá. ¿Qué tan en serio podemos tomarnos algo así? Un borrador que nunca se envió. Esa es una pregunta excelente, porque nos obliga a ser muy rigurosos. No podemos tomarlo como un hecho probado, claro. Sin embargo, su existencia en los archivos es significativa. ¿Por qué? Primero, indica lo que Epstein creía o quería hacer creer sobre su relación con Gates. Podría ser un intento de chantaje, una fantasía. O una simple exageración. O una exageración. Pero la reacción de Melinda Gates fue contundente. Dijo que esto le traía recuerdos de tiempos muy, muy dolorosos en mi matrimonio. Su reacción le da mucho peso. Le da un peso que el documento por sí solo no tendría. Bill Gates, por supuesto, lo niega todo. Lo califica de absurdo. Y este contraste entre la evidencia y la negación pública es un tema recurrente. Pensemos en Elon Musk. Otro caso clarísimo. Los archivos muestran correos de 2012 donde intenta coordinar una visita a la isla de Epstein. En uno pregunta directamente, ¿qué día será la fiesta más salvaje en tu isla? Directo. Y sin embargo, públicamente, él ha dicho que siempre rechazó las invitaciones. Y no solo eso, que fue uno de los que más presionó para que estos archivos se publicaran. Es una contradicción total. Es una contradicción flagrante. Y demuestra el poder que tienen estos archivos para desafiar las narrativas públicas que estas figuras han construido con tanto cuidado durante años. Lo que decían en privado es radicalmente diferente de lo que dicen ahora al público. Ese patrón de tratar con Epstein, a pesar de los riesgos, parece llegar hasta las esferas más altas, incluso a la realeza. ¿No es así? Sí, el caso del príncipe Andrés es quizá el más conocido. Y los archivos lo empeoran todo. Sin duda. Profundizan lo que ya sabíamos y añaden detalles escalofriantes. Se habla de una cena en el Palacio de Buckingham con mucha privacidad. Mucha privacidad. Hay un correo donde Epstein le ofrece presentarle a una mujer rusa de 26 años. Y luego está esa foto que es verdaderamente perturbadora, de Andrés a 4 patas sobre una mujer en el suelo. Esa imagen es difícil de procesar. Y bueno, como sabemos, él ya fue despojado de sus títulos reales, pero estos archivos solidifican la imagen de una depravación que llegaba hasta los más altos niveles de la monarquía británica. Más allá del escándalo, habla de una sensación de estar por encima de todo, sin temor a las consecuencias. Y su círculo íntimo también está implicado, su exesposa, Sarah Ferguson. Sí, los correos de Ferguson son extraños en otro nivel. En uno se refiere a Epstein como el hermano que siempre deseé. Increíble. Y en otro lo felicita por el supuesto nacimiento de un bebé varón. Este último detalle es uno de esos fragmentos que alimentan las teorías más oscuras sobre lo que realmente ocurría en el mundo de Epstein. Y no es solo la realeza británica. La princesa Mette-Marit de Noruega también aparece. Sí, y los correos con ella son de 2014. Eso es importante porque contradice directamente la versión oficial del Palacio noruego. Que decía que había cortado lazos en 2011. Exacto. Una vez más, la evidencia privada contra la narrativa pública.
Finalmente está el caso de Donald Trump, que es particularmente complejo. Su nombre aparece y mucho, pero el contexto es crucial. Es muy importante el contexto. La mayoría de las menciones vienen de una serie de denuncias anónimas no verificadas que recibió el FBI justo antes de las elecciones de 2020. Por ejemplo, una mujer que alegó haber sido forzada a realizarle sexo oral cuando tenía 13 o 14 años. Pero es fundamental señalar que el propio Departamento de Justicia adjuntó una advertencia a estos documentos, ¿no? Sí, y es una situación extraña. Califican estas afirmaciones como infundadas y falsas. O sea, publican la acusación y la desacreditación al mismo tiempo. Muy raro. Y para añadir otra capa de complejidad, hay un correo del propio Epstein de 2018 que es muy intrigante. Alguien le escribe diciendo que los ataques que sufre son un intento de derrocar a Trump, a lo que Epstein responde: A ver. Sí, gracias. Es una locura, porque yo soy el único capaz de derrocarlo. ¡Guau! Esto no prueba nada, claro, pero sugiere que Epstein se veía a sí mismo como alguien con poder sobre Trump, ya fuera real o imaginario. Muestra las contradicciones dentro de los propios archivos. Con toda esta información, es inevitable que los archivos se usen para analizar las grandes teorías que han rodeado el caso. Empecemos por la pregunta que todos se hacen: ¿su muerte fue asesinato o suicidio? Los archivos no lo resuelven. No hay un documento que diga fue asesinado. Sin embargo, Siempre hay un sin embargo. siempre arrojan un dato clave que, sin duda, alimenta la sospecha. Un registro del FBI indica que, pocos días antes de su muerte, los abogados de Epstein y los fiscales federales tuvieron una reunión Espera, ¿una reunión para qué? para discutir, y cito textualmente, la posibilidad de la cooperación del acusado. ¿Cooperación? El hombre en el centro de esta red estuviera considerando colaborar con las autoridades justo antes de aparecer muerto, es un detalle explosivo. Eso lo cambia todo. Y además, los archivos revelan un detalle casi de película de espía sobre lo que pasó después de su muerte, ¿no? Sí, lo del señuelo para engañar a la prensa. Sacaron una camilla cubierta con sábanas y cajas para que pareciera su cuerpo. Mientras el cadáver real era transportado en otro vehículo. ¿Por qué tanta parafernalia? Es una pregunta que los archivos no responden, pero el hecho en sí mismo añade otra capa de extrañeza a todo el asunto. Y nos lleva a la segunda gran teoría. ¿Era Epstein un espía, un activo de inteligencia? De nuevo, no hay una prueba definitiva. No, pero los archivos muestran una fijación casi patológica con Rusia. El nombre de Putin se menciona casi 1000 veces. ¿1000 veces? La palabra Moscú casi 10.000. ¿10,000? Eso no puede ser una coincidencia. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues en la práctica significa que Rusia era central en su forma de operar, o al menos en la forma en que se presentaba al mundo. Hay correos donde detalla sus supuestos intentos de reunirse con Putin, o donde sugiere que el ministro de Exteriores ruso podría obtener una perspectiva hablando con él. Podría ser un fanfarrón, o podría ser algo más. Y aquí es donde se conecta con el panorama geopolítico actual. Las autoridades de Polonia han iniciado una investigación formal para determinar si todo el escándalo fue, y cito, coorganizado por los servicios de inteligencia rusos. ¿Con qué objetivo? El objetivo sería crear una red de chantaje, de compromat, para comprometer a figuras poderosas de Occidente y así favorecer los intereses de Moscú. No es una prueba, pero es una línea de investigación activa por parte de una agencia de inteligencia de la OTAN. Y por último, las teorías que conectan a Epstein con Pizzagate y la idea de que tuvo un bebé secreto. Durante mucho tiempo, esto fue considerado pura conspiración de Internet. Y los archivos no las confirman, pero sí explican por qué existen. La palabra pizza aparece repetidamente en contextos muy ambiguos. En un correo alguien le responde a Epstein, sí, esa es la pizza, en una conversación sobre una mujer que parece embarazada. ¿Podría ser literal o...? O podría ser un código. Los archivos no lo aclaran, pero muestran el origen de la sospecha. Y sobre el bebé, tenemos ese correo de Sarah Ferguson felicitándolo, y a eso se suma el diario de una presunta víctima, encontrado en los archivos, donde ella escribe sentirse como una incubadora humana para la reserva de genes superiores de Epstein. Exacto. No es una prueba concluyente,
pero son piezas de un rompecabezas muy, muy oscuro. Y todo esto nos lleva a la pregunta fundamental. Si damos un paso atrás de los nombres, de las teorías, ¿qué es lo que realmente nos dicen estos millones de páginas? Lo que emerge es el retrato de un sistema. Exacto. Eso es lo más importante. Se habló durante años de la lista, pero el Departamento de Justicia ha sido claro. No hay una lista formal. No. Lo que hay es algo mucho más profundo. El registro de una vasta red de favores, acceso y poder. Epstein no era solo un depredador. Funcionaba como lo que los analistas llaman un nodo de alta centralidad. Un nodo que conectaba mundos que normalmente no se mezclan. Las altas finanzas, el poder político en Washington y Londres, la élite científica del MIT y Harvard y la realeza europea. Era un puente. Un puente. Y él cobraba un peaje por cruzarlo. Y ese peaje era el acceso y el estatus que otorgaba. Y aquí es donde vemos la verdadera naturaleza de la impunidad. Porque, como hemos dicho, muchas de estas figuras, desde Gates hasta el príncipe Andrés, mantuvieron su contacto con Epstein después de su condena en Florida en 2008. Sí, por solicitar prostitución a una menor. Eso es lo más difícil de entender. No era un secreto. Es quizás lo más revelador de todo el caso. Sugiere que para esta élite global, sus crímenes probados eran, en el mejor de los casos, un inconveniente menor, un detalle secundario. Lo que importaba era la red. El acceso, los negocios, la depravación era irrelevante frente a los beneficios de pertenecer al club. Entonces, no es solo que personas como Gates lo visitaran, es que instituciones enteras, con sus comités de riesgo y sus ejércitos de abogados, aparentemente miraron para otro lado. La red era estructural. Precisamente. Y los archivos han dado un nuevo impulso a las demandas contra las instituciones financieras. Hay una demanda en curso contra Bank of America, por ejemplo. ¿Acusado de qué? De ignorar innumerables señales de alerta y de facilitar conscientemente las operaciones financieras de Epstein durante años, procesando millones de dólares en transacciones sospechosas. Esta impunidad era parte de la infraestructura. Entonces, si conectamos todos los puntos, el verdadero escándalo no es solo el comportamiento de un monstruo, No. sino la revelación de que ciertas élites operan bajo un código de inmunidad completamente diferente al del resto. Y los archivos demuestran que esta impunidad no fue un accidente o un fallo del sistema. Fue una característica central y funcional del sistema, tan arraigada que se necesitó una ley específica del Congreso solo para empezar a rascar la superficie. En resumen, lo que tenemos es una publicación de archivos masiva, pero deliberadamente incompleta. Ha causado un daño reputacional inmenso, ha dado combustible a teorías que antes parecían descabelladas y, sobre todo, ha expuesto una red de poder donde la impunidad era la norma, no la excepción. Y nos han dicho, tanto legisladores como fuentes del propio Departamento de Justicia, que lo que hemos visto es solo la mitad de los documentos que existen. Y eso nos deja con una última reflexión. Que es la más inquietante de todas. Sí. Si estas son las revelaciones que el sistema consideró aceptable publicar, con todas sus censuras, errores y omisiones, ¿qué información contienen los otros 3 millones de páginas que permanecen selladas? La parte más oscura de esta historia podría ser, precisamente, la que aún no conocemos.